Demostrar una fórmula para calcular el número de moléculas con el ratio de números estequiométricos. Bien, aunque esta demostración se puede hacer por muchas rutas, la más intuitiva es la siguiente. El número de moléculas de una sustancia es igual al número estequiométrico por el número de veces que ocurre la reacción química. Si dividimos la ecuación entre sí misma para una segunda sustancia, vamos a obtener lo siguiente. Digamos que voy a tener una sustancia I de incógnita y la voy a dejar multiplicando. Y dividiendo voy a obtener los mismos parámetros pero de una segunda sustancia. Así el número de moléculas de la sustancia I va a ir dividido entre el número de moléculas de la sustancia J. El número estequiométrico de la sustancia I va a ir dividido entre el número estequiométrico de la sustancia J. Y el número de eventos de reacción multiplicando va a ir dividido entre el número de eventos de reacción. Como ambas sustancias provienen de una misma reacción química, entonces podemos cancelar eventos de reacción, con lo cual obtenemos la siguiente expresión. El ratio de número de moléculas va a ser igual al ratio de números estequiométricos. Entonces, es común que este ratio de números estequiométricos no se modifique mucho en muchos escenarios. Así que lo podemos expresar de la siguiente manera. Con la letra griega lambda, que implica a la sustancia I que va multiplicando primero y a la sustancia J que va dividiendo luego. Eso nos va a dar un cociente de números estequiométricos que es una constante para una pareja de sustancias en una ecuación química. Y por lo tanto lo definiremos como el ratio estequiométrico de un par de sustancias, que es un cálculo que tendremos que realizar muy comúnmente en casi todos los procesos estequiométricos que involucren un par de sustancias. Ahora entonces podemos tomar esta expresión y linealizarla en términos del ratio estequiométrico como si fuera una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, en teoría, y aquí hablo de una teoría con T mayúscula, es decir, va a suceder, el número de moléculas de una sustancia incógnita se puede calcular con el ratio estequiométrico, que lo voy a expresar como lambda para escribir menos cositas, multiplicado por el número de moléculas de la sustancia número 2 o dato. A partir de aquí podemos obtener fórmulas para las otras estequiometrías, como las de moles y masas. Miremos cómo saldría la estequiometría de moles. Para la estequiometría de moles voy a necesitar la relación que me permita convertir número de entidades como números de moléculas a cantidades de sustancia. Y para ello vamos a necesitar, por lo tanto, la definición de la tercera ley de Avogadro. Es decir, número de entidades como número de moléculas es igual al producto de número de Avogadro por la cantidad de sustancia. Eso significa que si divido entre número de Avogadro o número de entidades obtengo una cantidad de sustancia. Así que lo que puedo hacer es lo siguiente. Obedeciendo a esta expresión, divido la ecuación que llevamos estequiométrica a ambos lados de la ecuación entre el número de Avogadro. Si divido a ambos lados de la ecuación entre el mismo número, no afecto la ecuación, no afecto la igualdad, así que es un procedimiento perfectamente válido. Entonces, a la izquierda divido entre el número de Avogadro, a la derecha divido entre el número de Avogadro. Y como acabamos de decir, ambas divisiones nos van a dar cantidad de sustancia, con lo que obtenemos la ecuación para la estequiometría de mol a mol. Adicionalmente podemos obtener las otras tres fórmulas para la estequiometría de masas, pero nuevamente vamos a necesitar una ecuación auxiliar, en este caso la definición de masa molar. Entonces recordemos que masa molar es igual a masa sobre la cantidad de sustancia. Como lo que pretendo es reemplazar cantidad de sustancia por un parámetro que contenga la masa, lo que hago es despejar la cantidad de sustancia pasando la masa molar a dividir. Eso quiere decir que cantidades de sustancia se pueden reemplazar por la división masa sobre masa molar, lo cual da pie a tres soluciones posibles. La primera solución es en la cual reemplazo únicamente la sustancia dato con su valor en masa. Entonces en ese caso reemplazo cantidad de sustancia de J con la masa de J sobre la masa molar de J. En la segunda solución solo reemplazo
la cantidad de sustancia de la incógnita I. Así que tomo la expresión, pero en lugar de escribir cantidad de sustancia, lo reemplazo por el cociente masa de I sobre la masa molar de I. Pero en este caso, como lo que quiero es despejar la masa de I, paso la masa molar a multiplicar. Sin embargo, la tercera solución es por mucho la más común para la estequiometría de masas, que es en la que reemplazamos las dos cantidades de sustancia por su valor en masa. Entonces, para J reemplazo por el cociente, para I reemplazo por su cociente respectivo. Pero nuevamente, como quiero despejar la masa, paso la masa molar que está dividiendo a multiplicar. Antes de finalizar, vale la pena hacer una pequeña modificación a la fórmula de la estequiometría masa-masa. Aunque es válida algebraicamente, no está expresada en su forma más elegante posible. La forma más elegante posible es en la cual escribamos las masas molares como un cociente. Simplemente es mover internamente los términos que seguirán haciendo su operación aritmética. Pero visualmente es mucho más bonita y especialmente a la hora de reemplazar es mucho más útil, ya que como tenemos una masa molar multiplicando y una masa molar dividiendo, sabemos que gramo sobre mol que multiplica se cancelará con gramo sobre mol que divide. Por lo tanto, el cociente de masas molares lo podemos reemplazar únicamente como valores, ya que las unidades se pueden cancelar implícitamente. Por lo tanto, en esta expresión, las únicas unidades de entrada son masa y por lo tanto saldrán las mismas unidades de salida, masa, sin importar que sean gramos, kilogramos, miligramos, sin tener que hacer factores de conversión internos. Ya para finalizar, vale la pena una acotación final. Recuerde que según las reglas de la IUPAC, los números estequiométricos de los reactantes y cantidades de sustancia de reactantes y masa de reactantes son valores negativos. Sin embargo, también por la misma tradición química, el capítulo de estequiometría se hace únicamente para cálculos de valores absolutos de masa, siempre positivos. Así que debemos tomar una decisión. La decisión que vamos a tomar es tratar de seguir la tradición para este capítulo. Es decir, vamos a calcular únicamente valores absolutos. Así que para el capítulo de estequiometría básica vamos a ignorar a propósito la regla de que el número estequiométrico del reactante es negativo y de que la masa del reactante es negativo, únicamente mientras iniciamos esta estequiometría básica. Cuando ya analicemos estequiometrías un poco más avanzadas o que tomen en cuenta la ley de la conservación de la masa, sí deberemos tener en cuenta que las masas de los reactantes, las cantidades de sustancia de los reactantes y los números estequiométricos de los reactantes van negativos. El propósito de esta decisión es que cuando usemos estos algoritmos podamos obtener las mismas soluciones con los mismos signos que obtendríamos empleando los factores de conversión. Pero evidentemente en los factores de conversión también tenemos ese pequeño errorcillo, los negativos para los reactantes. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.